hermanos, pues estamos a punto de empezar nuestro servicio dominical, nuestro servicio de adoración del día de hoy. Así que te invito a que antes de que empiece puedas compartir este servicio a todos tus contactos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Dale compartir a esta transmisión en vivo para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y mandar el mensaje de Jesucristo a todos los que no han escuchado alguna vez la palabra de Dios. Así que dale compartir, ya vamos a empezar. También te recuerdo que puedes seguir nuestras redes sociales, Facebook, Iglesia Bautista Reforma, al igual que YouTube. En YouTube puedes encontrar todos los recursos para poder seguir estudiando o reestudiar lo que ya hemos aprendido. Está todo el estudio del libro de Efesios, está el estudio de la iglesia, el poder en acción, están las sesiones que ya hemos visto de Romanos y también de todos nuestros pastores oradores invitados. Puedes encontrar en YouTube una riqueza abundante de estudio de la palabra del Señor. Síguenos también en Instagram, estamos como @ibreforma. Ahí hay fotos, postales, citas que pueden hacerte reflexionar sobre nuestra vida diaria y sobre el mensaje expuesto el domingo. Y también estamos en Twitter. Muchos no utilizan Twitter, pero si tú eres de aquellos que tienes una cuenta de Twitter, yo te sugiero que nos sigas. Estamos en Twitter, estamos como @ib_reforma. En nuestra cuenta de Twitter estamos publicando artículos de crecimiento espiritual que pueden ser de interés para ti, para tu vida, que pueden ser de riqueza para tu crecimiento cristiano. Así que síguenos en nuestras redes sociales, comparte nuestras redes sociales también y no se te olvide compartir esta transmisión en vivo de nuestro servicio dominical. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Iglesia Bautista Reforma. Seamos todos bienvenidos a nuestro servicio de adoración de este día. De igual manera, damos la bienvenida a las personas y hermanos que nos están sintonizando por primera vez por este medio. Sé de algunas personas que lo van a hacer
Y a nombre de nuestros hermanos de Iglesia Bautista Reforma, les decimos bienvenidos, esperando que cuando el Señor lo permita, podamos saludarles físicamente en la iglesia. Y bien, hermanos, pues también comentarles que el día de hoy somos doblemente bendecidos. Primeramente porque el Señor nos permite la libertad de poder seguir estudiando su palabra, de poder recibir su palabra por medio de la predicación a través del libro de Romanos y de la exposición de nuestro pastor. Y en segundo lugar, porque hoy tenemos la bendición de tener como invitado a nuestro querido hermano Marco Barroso, muy conocido por muchos de nosotros, y el cual el Señor pues bendice grandemente con su labor como maestro en el centro educativo y en la música. Y es ahí donde el día de hoy él estará dirigiendo la alabanza de nuestro servicio de adoración. Continuando, hermanos, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Esta tarde los invito a ir a Salmo 40, del versículo 1 al versículo 5, y estaremos terminando leyendo únicamente el versículo 8. Recuerden, hermanos, que hemos estado leyendo la versión NBLA, que es la que voy a leer hoy, pero en casa tú me puedes seguir con la versión que tú tengas. Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios, ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciare y hablare de ellos, no podrían ser enumerados. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Amén. Bien, hermanos, el Señor nos sigue recordando confiar en Él, aún en las pruebas, como veíamos en la predicación de hace una semana, confiar y estar gozosos en medio de las pruebas. Bien, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, orando. Señor, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos el día de hoy para adorar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has guardado. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestro pastor, para que tú le permitas exponer fielmente tu palabra. También te rogamos por nuestro hermano Marco Barroso, que hoy también participa en este servicio, Señor, para que tú le sigas bendiciendo en su ministerio. Y a nosotros, Señor, te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para ser hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buen día, familia en Cristo de la Iglesia Bautista Reforma. Es para nosotros, para mi hermano y para mí un privilegio el día de hoy adorar a nuestro Dios juntos. Su palabra nos dice en Isaías que Él está sentado en un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo y que los ángeles cubrían sus rostros y sus pies a causa de la santidad de nuestro Dios. El apóstol Pablo también en Romanos, en esta carta que ustedes están estudiando, en el capítulo 11, dice que la gloria de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios es tan grande que no hay nadie a quien Él haya pedido consejo, porque Él es el Rey glorioso, el que es digno de toda
adoración. Y en esta hora yo te invito a que juntos tú y yo podamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe y contemplarle a Él y darle a Él toda la gloria. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Venid y adorarle. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Y ahora ya en casa di con todo tu corazón, proclama esta verdad, di: reinarás por siempre. Y las hermanas contesten: que tu gloria brille hoy. Vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Dilo: reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, no, nadie es como Él.
aquel que está sentado en el trono y que, como acabamos de leer en su palabra, Él es santo, santo, santo. Al que era y siempre será, al que el tiempo en su mano está, aquel que todo lo creó, contemplen al que con amor nos miró y su trono en cielo dejó. Como un siervo se humilló, contemplen Jesús, Hijo de Dios, Mesías, Cordero y León rugiente, contemplar y adoren. Pecadores buscó y al perdido Él encontró, y entre nosotros está. Contemplen al que su sangre derramó y en la cruz todo lo pagó. Él murió, mas resucitó. Contemplen Jesús, Hijo de Dios, Mesías, Cordero y León rugiente. Contemplad y adoren Jesús, Alfa y Omega, nuestro Dios Salvador. Contemplad y adoremos. Santo, 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 Él es Dios poderoso, digno, digno, digno de adoración. Dile: santo, 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 Él es Dios poderoso y digno, digno, digno de adoración. Santo, 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 Él es Dios poderoso y digno, digno, digno de adoración. Y santo, 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 Él es Dios poderoso, digno, digno, digno de adoración. Jesús, Hijo de Dios, Mesías, Cordero y León rugiente, contemplad y adoren Jesús, es Alfa y Omega, nuestro Dios Salvador. Contemplad y adoren. Y adoren. Amén. Qué glorioso es estar en la presencia de Dios, de nuestro santo, santo, santo Dios, este majestuoso Dios, y adorarle, venir con nuestros corazones postrados en adoración. No hay otra forma de estar delante de Él
Él es este Dios majestuoso y glorioso, el creador de todo. Pero también nos estremecemos en nuestro corazón al meditar en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué vamos a hacer? Venir postrados ante Él y alabarle. Amén. Canta conmigo este canto y con todo nuestro corazón, no nada más con nuestros labios, pero desde lo más profundo de nuestro ser, podamos proclamar esta gran verdad. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente. Te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Y por eso hoy cantamos: alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente. Te cantaré, Señor, Señor mi Dios. El día viene cuando el Señor Jesucristo venga, o ya sea que nos llame, pero amados hermanos, por la obra de Cristo, por medio de la fe en el sacrificio glorioso de Cristo, tú y yo ahora hemos sido justificados y podemos venir delante de Él y estar en su presencia, y estaremos, por la gracia de Dios, por toda la eternidad, contemplando su rostro, postrados a sus pies, adorándole y exaltándole por toda la eternidad. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Si has creído en Cristo Jesús, esta es una verdad para todos aquellos que están unidos por medio de la fe en Él. Así que ven a Cristo y únete a nosotros diciendo: alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente. Te
te damos muchas gracias, Padre amado, porque por medio de tu Hijo Jesucristo, por su obra en la cruz y por la obra de tu Santo Espíritu aplicando esta obra a nuestros corazones, hoy podemos venir delante de ti y postrarnos en adoración, Señor, y poder contemplar tu gloria y tu hermosura, como dice el apóstol Pablo en Corintios, en la faz de tu Hijo Jesucristo, el cual es el resplandor de tu gloria. Gracias por darnos este privilegio de pronunciar tu nombre y de proclamar tu gloria, tu obra, tu salvación. Señor, te rogamos que te sigas glorificando, mi Dios, y que con tu palabra sigas haciendo tu preciosa obra en nuestros corazones, moldeándonos y conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que sigamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea toda la gloria. En su nombre te damos gracias. Amén. Familia Reforma, una bendición nuevamente poder reunirnos para alabar al Señor, no presencialmente en nuestro auditorio, pero sí en un mismo espíritu. Y hoy estamos muy agradecidos al Señor por la bendición que tenemos de abrir su palabra con libertad y poder participar a la distancia y en nuestros hogares, pero no solo ver un programa, no es como ver una película. Estamos en una situación especial, diferente, única, pero hago una exhortación a participar de esta transmisión, porque queremos cantar juntos, queremos ser edificados en la palabra, y no es solamente ver una transmisión, solo ver un servicio de adoración, sino participar del servicio de adoración, con la palabra en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Así que te animo a que no te recuestes en la cama en este momento, ni hagas otra cosa, sino sentado en tu sala quizá o en algún lugar cómodo, pero no te pierdas de principio a fin el sermón, la exposición de la palabra de este día. Agradecemos al Señor por el tiempo de alabanza que hemos tenido con nuestro hermano Marco Barroso, de mucha bendición, de mucho ánimo. Y ahora vamos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por el Evangelio que revela las verdades maravillosas de que tú enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, morir por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, haces un llamado a cada persona a venir a tus pies en arrepentimiento y depositando su fe en Cristo Jesús. Gracias por esa obra que has hecho en nosotros. Confirma la fe que has depositado en nuestro corazón. Confirma nuestra vida en ti, Señor. Ayúdanos a poner atención a tu palabra y no solo ser buenos oidores, sino también vivir el Evangelio en nuestras vidas diarias. Te lo rogamos, Señor, que tu nombre sea honrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión estaremos analizando nuestro pasaje de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16. Específicamente en esta predicación solamente veremos del 6 al 10. Hemos dicho ya que Romanos capítulo 1 al 3 es como una sala de acusados. Por un lado están los gentiles y por el otro lado están los judíos. En el lado de los gentiles
hemos visto que hay dos grupos, hay como dos subgrupos en ese gran grupo. Uno son el grupo de los hombres impíos, ateos, que se han pervertido y que Dios los ha entregado a la inmundicia de sus mentes reprobadas, y ellos se revuelcan en su pecado, haciendo toda clase de perversidad inmoral, rebelándose contra Dios. Pero por otro lado, hay un subgrupo de esos gentiles, o sea, de esos que no son judíos, que increíblemente, contra todos los pronósticos, son gente moral, que son moralmente correctos, son altruistas, son buenas personas en el mundo. Sin embargo, ateos, sin Dios, sin el Evangelio, alejados de Dios. Y el tercer grupo están los judíos religiosos, que también están aquí sentados por igual delante de este tribunal cuyo juez principal es Dios mismo. Como nosotros, si pudiéramos ser espectadores, aunque somos parte de esos grupos, pero si fuéramos espectadores, diríamos que todo el peso de la justicia para esos gentiles pervertidos. Pero para estos hombres gentiles moralmente correctos, ellos pueden ir al cielo. Ellos no son tan malos, igual que los judíos, pueden entrar al cielo. Pero ¿saben qué? Romanos nos está abriendo los ojos y nos está mostrando que delante de Dios, estas personas, aún los moralmente correctos, son delante de Dios igualmente injustos que los otros. Delante de Dios todos son igualmente pecadores. Delante de Dios nadie puede ser justificado por sus propios métodos y méritos, a menos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe como su Señor y Salvador. Primero, Pablo ha denunciado así, crudamente, el pecado de los inmorales. Y después, ahora en este pasaje, está desenmascarando el pecado que hay en el fondo de la carátula moral de los moralistas. Así que, delante de Dios, somos libros abiertos y nadie puede escapar. Unos muestran su pecado abiertamente, otros lo ocultan. Delante de Dios no podemos ocultarnos, porque Dios no mira lo que está delante de nuestros ojos, Él mira el corazón y sabe quiénes somos. Así que delante de Dios, tanto el malvado como el moralista son igualmente pecadores, culpables, y por lo tanto están también bajo la misma condenación infernal. Y para ello Pablo está enumerando aquí en el capítulo 2 de Romanos, del versículo 1 al 16, una lista de estándares divinos con los cuales Dios juzga y mide a los hombres delante de su presencia. Y se han enumerado 6 estándares, 6 elementos de este gran estándar para medir a los hombres. El primero es el conocimiento que el hombre tiene de Dios, versículo 1. 2, la verdad que el hombre tiene de Dios, versículos 2 y 3. 4, la culpabilidad del hombre, versículos 4 y 5. En siguiente lugar, las obras de los hombres, versículos 6 al 10, cosa que hoy estaremos analizando. En quinto lugar, la imparcialidad de Dios ante los hombres, versículos 11 al 15. Y finalmente, el motivo, versículo 16. Veamos pues hoy el cuarto elemento de este estándar divino, que son las obras de los hombres. Versículos 6 al 10. Romanos 2, 6 al 10. Y dice así: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente
y también al griego. El juicio aquí y en todas las Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, se lleva a cabo en base a las obras de cada individuo. Es decir, Dios juzgará a los hombres por sus obras. Y esto es claro en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 3, versículos 10 al 11. Digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, contraste, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Luego el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dice Dios así: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos o sus obras, según el fruto de sus obras, dice este versículo. Pero esta enseñanza de que Dios juzga en base a las obras de los hombres no es exclusiva del Antiguo Testamento, sino también se ve en el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo dijo, Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta, según sus obras. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Luego Gálatas 6, 7 al 9. No se dejen engañar, dice el apóstol. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, cosecharemos. En el día del juicio final, en el día del gran trono establecido por Dios para juzgar a todos los seres humanos, el criterio que Dios usará para juzgar a las personas no será si es judía, si es alemana, si es americana, si es asiática, si es pagano, si es ortodoxo, si es religioso o irreligioso, o si asiste a una iglesia o no. El criterio será en base a la relación de esa persona con Dios y en base a las obras de esa persona a Dios. Es decir, la fe interna que obra Dios en nuestro corazón se manifiestan en obras externas. Por esa razón, las buenas obras se constituyen una base perfectamente válida para el juicio de Dios. Es decir, nuestras obras reflejan nuestra fe. Y esas obras entonces serán medidas con el estándar de Dios. Las acciones de una persona son un buen indicativo de su carácter. Jesús dijo: por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. Lo dijo varias veces en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7. Así que Dios, por lo que vemos aquí, tiene como un registro donde tiene anotado todos, absolutamente todos nuestros actos mientras vivimos en esta tierra, desde que nacemos hasta que morimos. Y en base a ese registro de obras es que Dios nos juzgará y determinará nuestro destino eterno para el final y la consumación de los tiempos. Así que alguien se preguntará: ¿entonces la salvación no es por fe? ¿Por fe solamente? Por supuesto que sí, pero aquí no estamos hablando de la salvación, estamos hablando del juicio final. La Biblia enseña que la salvación es por fe, eso está claro, pero el juicio final es por obras. Ahora, ¿cómo se relacionan la fe y las obras? La salvación y el juicio es lo que vamos a desarrollar a continuación. Queda establecido, por ejemplo, en Efesios 2, versículos 8 y 9, que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe.
Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras es la salvación. Pero en el versículo 10 vean lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, la salvación fue por gracia, por medio de la fe. Pero la vida a partir de ahí en adelante es vivir en buenas obras que reflejan esa fe que nos llevó a la salvación. Y esas obras serán medidas en el día final, en el juicio final. Filipenses capítulo 2, versículo 12, remarca el pasaje de Efesios 2. Filipenses 2, 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, la persona que es salva por fe debe dar prueba de esa salvación haciendo la obra de Dios. Las buenas obras, visibles y externas, son la muestra de la fe interna. La salvación no es por obras, pero con toda seguridad produce obras. La salvación es por fe, pero la fe produce buenas obras, como dice Pablo. Así que, de la misma manera, la fe produce obras, la ausencia de fe produce ausencia de obras. Así que si no hay obras dignas del Evangelio o frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Jesús, significa que no hay fe, no hay salvación. Por otro lado, en Romanos capítulo 2, Pablo no está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca del juicio de Dios. De hecho, Pablo tendrá que esperar hasta el capítulo 3 para empezar a hablar acerca de la salvación, o sea, de la justificación. En este pasaje está hablando acerca de obras como uno de los estándares de Dios para usarlo como criterio de juicio. ¿Okay? Entonces, no es que estemos aquí cambiando la dinámica de salvación, de que Dios nos va a medir por obras y resulta que la salvación es por fe. Son dos cosas distintas. La salvación es por fe y las obras serán medidas en el juicio final como la manifestación externa de nuestra salvación. En primer lugar, veamos las obras de los redimidos. Versículo 6 dice así la palabra del Señor: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Así que la salvación verdadera de un creyente se manifiesta en buscar estas tres cosas, según el versículo 7. Buscan, los verdaderos creyentes, los redimidos, buscan, en primer lugar, gloria, honor e inmortalidad. Estos tres términos describen las aspiraciones celestiales de un creyente. Un creyente verdadero anhela estas tres cosas. Anhela, primeramente, gloria, honor e inmortalidad. En primer lugar, buscan gloria. Ahora, no lo veamos desde la perspectiva egoísta humana aquí en la tierra de buscar gloria terrenal. No, el creyente verdadero no busca gloria terrenal, busca gloria celestial, gloria espiritual. Y esto es muy diferente. Los que buscan gloria terrenal son solamente los que no son creyentes, los que no han sido regenerados. El que ha sido regenerado ya no aspira a gloria terrenal, aspira a gloria celestial. Y por encima de todo busca la gloria de Dios. Esa es su suprema meta. Una persona que no tenga ese deseo manifiesta que no es un verdadero creyente, porque el verdadero creyente, dice Pablo en 1 Corintios 10:31, así que ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, es su aspiración en todo lo que hace. De hecho, un día nosotros los creyentes redimidos por la sangre de Cristo participaremos en la gloria de Dios. De hecho, para eso fuimos salvos. Segunda Tesalonicenses 2:14 dice: fue para esto que Él
los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. En segundo lugar, el creyente verdadero busca honra. De la misma manera, no honra terrenal, no la honra de los hombres. Busca la honra de Dios, el creyente verdadero. Él busca el honor de Dios, que le diga: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En tercer lugar, el creyente verdadero busca inmortalidad, dice nuestro pasaje. Y es que el creyente anhela un día que este cuerpo mortal, este cuerpo débil, de hecho ahorita estamos bien conscientes de lo frágil que es nuestro cuerpo. Un pequeño virus venido de Oriente está asolando y azotando nuestro mundo, recordándonos nuestra debilidad. Pero dice que un día estos cuerpos débiles, mortales, se vestirán de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, dice 1 Corintios 15:53. A esto aspira el verdadero creyente. La frase vida eterna no enfatiza primero la largura de la vida, sino la calidad de dicha vida, la vida de Dios mismo en el alma del hombre. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el énfasis de este pasaje es que una persona que posee la vida de Dios reflejará el carácter de Dios, y sobre la base de ese carácter piadoso será juzgada. La justificación por fe no anula entonces la obra de justicia, las obras de justicia en la vida diaria de un creyente. En conclusión, somos salvos por fe, pero seremos juzgados en el día final por nuestras obras, obras que reflejan nuestra fe. Cuando Dios recibe a un pecador en el momento en que se arrepiente, en el momento de su conversión, Dios no pide más que fe, y fe sola en Jesucristo, y que se someta a Cristo. Pero a partir de ese momento, el creyente asume una responsabilidad de obediencia, y su obediencia a Dios se constituye en la marca distintiva de buenas obras en su nueva vida espiritual. Así que la fe en Cristo no produce libertad para hacer lo que nosotros querramos, sino libertad del pecado, y para desear y para capacitarnos a nuevos deseos que agraden a Dios. Santiago capítulo 2, para concluir esta idea, hace una relación entre la fe y las obras. Santiago 2:14. Y luego, el versículo 26 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, versículo 16. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Ahora, versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. O sea, la fe verdadera produce obras de justicia, frutos de arrepentimiento, como lo dijo Jesús. Bien, entonces vimos en primer lugar las obras de los redimidos. Dios los medirá en base a sus obras, producto de su fe. Pero por el otro lado también Pablo dice en este pasaje que Dios juzgará a los hombres no redimidos en base a sus obras malvadas que reflejan su falta de fe en Jesucristo. Dice versículos 8 y 9. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente
y también del griego. Aquí hay un contraste entre dos grupos. Los que demuestran por sus buenas obras que pertenecen a Dios, versículos 6 y 7, y por el otro lado los que prueban por sus malas obras que no pertenecen a Dios, que no son redimidos. Los que no pertenecen a Dios manifiestan también algunas características. En primer lugar, dice aquí el versículo 8, que son ambiciosos. Y la palabra ambiciosos aquí se refiere al carácter egocéntrico del hombre que busca todo para sí mismo, para su propio deleite terrenal, personal. La idea que transmite este término es la de un mercenario, el cual hace su trabajo nada más que por dinero, sin temor a causar daño. Su ego es tan grande que no le importa causar daños a terceros por lograr sus propios intereses. La segunda característica, dice este versículo 8, es que no obedecen a la verdad. Es decir, hay una rebeldía en su corazón. Se rebelan contra lo que es verdad, contra la palabra de Dios. Dios es la verdad absoluta. Así que en última instancia los hombres se rebelan contra Dios. Es una desobediencia a la verdad, en última instancia a Dios. Los no redimidos, los no creyentes, por naturaleza son rebeldes. Ellos mismos se han constituido enemigos de Dios. No es que Dios se haya constituido enemigos de los hombres, sino los hombres rebeldes se constituyeron en enemigos de su Creador. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, no obedecen a la verdad, pues ni siquiera puede hacerlo. La tercera característica de los no redimidos, según este pasaje, es que no obedecen a la verdad, pero sí obedecen a la injusticia. Es decir, hay un espíritu de antagonismo en contra del señorío de Jesucristo, en contra de la verdad de Dios, en contra del evangelio, en contra de la palabra. Hay una hostilidad incluso no solo contra Dios y su palabra, sino en contra de aquellos que predican su palabra. El hombre no solo está en contra de Dios, sino en contra de aquellas personas que prediquen, que sean embajadores de Dios. Se alían a causas injustas de este mundo, se unen a las causas malvadas de este mundo caído, son aliados de Satanás. En resumen, la persona que no es salva es ambiciosa por naturaleza, es desobediente a la verdad de Dios e inevitablemente esto le lleva a obedecer a la injusticia. Es decir, está errada totalmente esta persona. A esas personas, dice el versículo 8, Dios les pagará con ira y enojo. Toda la ira de Dios caerá sobre ellos. La paciencia, escuchen esto mis amados hermanos, la paciencia, la tolerancia, la misericordia de Dios para con la humanidad no arrepentida es larga. De hecho, se usa una palabra bíblica para esto, la longanimidad de Dios, es decir, una paciencia estirada lo más larga posible, que ni nosotros podríamos lograr con las mejores personas de este mundo. Dios lo ha logrado con los no arrepentidos, con los más malvados de la humanidad. Pero ¿saben qué? Aún esa longanimidad, por larga que sea, un día llegará a su fin. Un día Dios dirá, basta, alto. Cuando la maldad y el rechazo por el evangelio toquen su punto máximo, toquen su clímax, Dios entonces dirá basta y descargará sobre ellos su ira y enojo, dice el versículo 8. Y esta es una advertencia seria, es una promesa de Dios. Versículo 9 entonces dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, no importa si es judío o griego, de todo el mundo, dice el versículo 9. La palabra angustia en este versículo 9, que es el pago que dará a estos hombres, significa literalmente un lugar estrecho. Y se refiere, o se refería en el pasado, al confinamiento, al aislamiento que generaba
estar apartado en una aflicción profunda. Parte del tormento del infierno será precisamente esto: confinamiento absoluto, aislamiento absoluto, soledad absoluta y soledad eterna, en el cual no habrá esperanza posible de alivio, de escape, de final. Será un confinamiento eterno. Nos estamos desesperando por este confinamiento temporal. El infierno será un confinamiento eterno, alejados de Dios, separados de las bondades, misericordias y amor de Dios. Y dice el apóstol, para cerrar, al judío primeramente y también al griego. Los judíos estaban acostumbrados a pensar que ellos serían los primeros en entrar al cielo y luego los demás, si es que lograban entrar. Pero Pablo dice aquí, Israel recibirá un castigo más severo porque ellos recibieron la revelación de Dios y aún así rechazaron a Dios. Ser los primeros, mis hermanos, en aprovechar la oportunidad de la salvación significa ser los primeros en dar cara, cumplir nuestra responsabilidad delante de Dios. Ser los primeros en ser bendecidos nos hace ser primeros en ser responsables de recibir nuestro juicio. Pero el resto de la humanidad, que no recibió tanta revelación, tampoco se queda sin excusa. También al griego, dice Pablo aquí, es decir, a los representantes de la humanidad sin Dios. Todos los demás también recibiremos nuestro juicio. Conclusión. Un día todos, absolutamente todos, estaremos de pie frente al trono del juicio de Dios. Nuestro destino depende de nuestra respuesta hoy al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué harás con el Evangelio, las buenas noticias predicadas de Cristo Jesús? Se cuenta la historia de un antiguo gobernante romano llamado Brutus, quien descubrió que sus 2 hijos estaban conspirando para derrocar su gobierno, una ofensa que se castigaba con la pena capital, la pena de muerte. Así que fueron traídos a juicio y los jóvenes empezaron a rogar a su padre con lágrimas en sus ojos, llamándole con expresiones tiernas y familiares, apelando por todos los medios a su amor paternal. La mayor parte de la multitud que se había congregado en el tribunal también imploró misericordia, pero debido a la gravedad del delito y quizás debido al hecho de que, por ser hijos del gobernante, hacía este delito todavía más grande y a estos hombres más responsables y culpables de una traición peor. Así que el padre ordenó su muerte y él mismo fue testigo de la ejecución de sus propios hijos. Increíble. Este hombre pudo aplicar y supo aplicar justicia, pero falló en otra cosa. Falló en el amor paternal, en el amor filial. ¿Cómo pudo cumplir una cosa y fallar en otra? Dios no es así. Dios sabe aplicar justicia perfectamente y a la vez mostrar amor perfectamente. ¿Cómo lo hizo? Dios sufrió la misma traición, como lo hizo este señor, por sus hijos, quienes quisieron usurpar el trono de Dios, quisieron ser dioses. El castigo por esta ofensa también fue la muerte y muerte eterna, el infierno eterno. Pero Dios habría de aplicar justicia y amor a la vez. ¿Cómo lo hizo? Por un lado dice que la paga por el pecado es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero por otro lado, Dios también quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. ¿Cómo le hace? ¿Cómo aplica justicia? Al que peca, muere, pero a la vez quiere que sean salvos. ¿Cómo salvar a los condenados? La solución fue que Dios se ofreció a sí mismo para morir en nuestro lugar y así aplicar su propia justicia sobre sí mismo y a la vez morir en nuestro lugar y mostrar su amor para con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó nuestro pecado y pagó nuestra culpa en nuestro lugar. Así que en Cristo
recibimos la justicia del juez eterno y a la vez el amor del Padre. La justicia en Cristo Jesús, repito, en Cristo Jesús recibimos la justicia perfecta del Padre, del juez eterno, y por el otro lado recibimos el amor eterno del Padre. No obstante, aún así, llegará un día cuando se terminen las oportunidades para venir en arrepentimiento a Cristo Jesús y ser salvo. En ese momento Dios ejecutará su juicio perfecto de una manera todavía más inexorable que la de aquel gobernante romano. El juicio es futuro y el arrepentimiento es presente. Creer en Cristo para salvación no es futuro, es presente. Lo futuro es el juicio. Así que creer en Cristo debe ser hoy, no mañana. No hay mañana para la salvación. No existe mañana para el arrepentimiento y la fe. Existe arrepentimiento y salvación hoy. Mañana será el juicio final. Por otro lado, nosotros no sabemos si tenemos un mañana. Solo esperar en la gracia y la misericordia de Dios. Así que yo te ruego, mi querido oyente, mi querido auditorio, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Él ya murió en la cruz por los pecados de aquellos que vengan a Él. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos suplicarte que nos permitas vivir nuestra fe con buenas obras que reflejen que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos. También te suplico que aquellas personas que no han sido salvas, que están viviendo en rebeldía ante tu palabra, puedan ser transformados y ser perdonados. Tráelos a ti en fe y en arrepentimiento, y que puedan ser convertidos de enemigos de Dios en hijos de Dios. Te pido por la iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia y sostén a mis hermanos en este tiempo de prueba, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por esa salvación tan grande que tenemos en tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios por su palabra, porque nosotros estábamos muertos, pero ahora, por su palabra en nuestros corazones, tenemos vida. Vida en abundancia. Cuán grande abismo por mi pecado, cuán alto monte los separó. Desesperado miré al cielo y clamé a tu nombre, oh Dios. En las tinieblas tu amor perfecto atravesó mi oscuridad. Es consumado, el fin escrito, mi esperanza es Jesús. Qué increíble misericordia, incomprensible tu gran amor. El Dios eterno se ha encarnado, mi iniquidad Jesús llevó. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Qué glorioso es esto, mi Salvador. Dile, soy tuyo siempre. Mi esperanza es Jesús. Aleluya, gloria sea al que me salvó. Aleluya,
tenemos otra esperanza, pero Cristo es nuestra esperanza. ¿Sabes qué? Hoy estamos reunidos, hoy domingo, tú y yo, celebrando la victoria de victorias. Cristo Jesús venció en la cruz, murió, pero Él al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es lo que tú y yo hoy, al estar reunidos, estamos proclamando. Así que di conmigo esta gran verdad. Y en la mañana del tercer día, mi Jesucristo volvió a vivir. El león rugiente ha declarado: la muerte ya fue vencida al fin. Y una vez más, en la mañana del tercer día, mi Jesucristo volvió a vivir. El león rugiente ha declarado: la muerte ya fue vencida al fin. Tuya es la victoria, sí. Oh, aleluya, gloria sea al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza es Jesús. Aleluya, aleluya, gloria sea al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza es Jesús. Oh, mi esperanza es Jesús. Oh, mi esperanza es Jesús. Amén, amén. Cristo es nuestra esperanza, solo Cristo, y toda la gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio para mi hermano y para mí, para Leví, para mí, glorificar a nuestro Dios con ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Bien, pues damos gracias al Señor por este tiempo de adoración a nuestro Dios y de ser expuestos a su palabra. Queremos recordarles que nuestros servicios de adoración por el momento están siendo transmitidos en línea vía YouTube y Facebook Live los domingos a las 12 del día. Déjenme comentar esto, que la transmisión comienza 15 minutos antes, a las 11:45. ¿Con qué motivo? Dos motivos. En primer lugar, para que cada uno de nosotros se prepare y pueda estar puntual. Hay una cuenta regresiva para que podamos preparar nuestras cosas, nuestras Biblias, y poder participar activamente. No es una película, es participar del servicio de adoración. En segundo lugar, para que en ese momento, yo quiero pedirles este favor. En esos 15 minutos, ustedes puedan compartir en sus muros de Facebook la transmisión del servicio. Y les quiero aclarar este detalle es importante. No compartan los banners, las fotografías, los avisos. Asegúrense de compartir la transmisión, es decir, que ya se esté transmitiendo durante esos 15, de 11:45 a 12, te da chance de hacer esto. No quiero que lo hagas a la hora del servicio. A la hora del servicio podemos guardar nuestros celulares y estamos adorando a Dios en el servicio. Bien, pues así seguiremos en este tiempo. El día lunes, mañana, el grupo de GP Avanzado tendrá reunión a las 6:30 p.m. Mañana
lunes 6:30 p.m., por favor. Y el GP básico el jueves a las 6:30. Este jueves a las 6:30 p.m. se conectan, por favor. Con respecto a la reactivación, se darán cuenta que ya el gobierno federal y el estatal y también el local ya puso a la ciudad de Córdoba. De hecho, el estado de Veracruz está en semáforo amarillo y la ciudad de Córdoba está en semáforo naranja, ya permitiendo la reactivación de distintas actividades, y una de ellas es el regreso de las iglesias a sus servicios presenciales. De hecho, fue desde el principio de septiembre. Nosotros quisimos esperar un poquito, no nos hemos adelantado a esto debido a que queremos ver el comportamiento del virus en este tiempo y también haciendo una planeación para cuidar la salud de cada uno de ustedes. Pero tendremos detalles de la reactivación pronto. No desesperen, aún todavía no tenemos, no quiero adelantarme a los tiempos y después volver a cerrar. Tenemos que ser sabios, ya queremos reunirnos, pero tenemos que ser sabios. Pronto tendremos información sobre la reactivación de actividades presenciales de nuestra congregación. No serán todas por el momento, pero sí las más importantes. Como creyentes en todo el mundo, el creyente es llamado a vivir en misión. Por lo tanto, ora, habla e invita. Y una forma de hacer misión es usando tu Facebook, pero aún que no reduzcas tu misión al Facebook. Comparte la palabra del Señor a otras personas, ora, invita a otras personas a escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo juntos para alabar tu nombre. Te pido que edifiques tu iglesia con tu palabra. Nuestra confianza no está en nuestros métodos, nuestras estrategias, nuestro edificio, nuestra organización y alguna cosa externa, humana. Nuestra confianza está en ti, Señor, en tu palabra, en que tu Espíritu Santo está tomando tu palabra para edificar el cuerpo de creyentes. Señor, fortalece, afirma a tu iglesia y depura a aquellos que no son tu pueblo, depura a aquellos que no son de tu iglesia, Señor, y ten misericordia de nosotros si hemos fallado. Gracias por la vida de mis hermanos, fortalece a las familias, anima a las familias, Señor, en este tiempo de prueba, provee para nuestras necesidades. Te lo rogamos, Señor. Gracias por tu amor, por la obra de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Marco Barroso, que estuvo bendiciéndonos este día con la dirección de la alabanza. Padre, que bendigas a su vida, a su familia, su ministerio, proveas para sus necesidades. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.